Muy bien, aquí seguimos con nuestro ejemplo. Lo que vamos a hacer a continuación es calcular la respuesta de la estructura. Eso implica calcular el desplazamiento delta C, pues el desplazamiento que es como consecuencia de la aplicación de la condición de carga. Ustedes recordarán al principio del ejercicio, pues tenemos una condición de carga P que es igual a 1.5 toneladas y está aplicada de la manera que ustedes están apreciando aquí en esta figura. Pero bueno, antes de eso tenemos que evaluar la rigidez. Aquí, como pueden observar, pues la rigidez nos está pidiendo el área de la sección transversal de los elementos que conforman los elementos 1 y 2 y las longitudes respectivas. El material es acero. Bueno, aquí en el enunciado estamos hablando de unos perfiles estructurales de 2L de 4x4 por un medio de espesor de placa. Eso lo podemos consultar en un manual de ingeniería civil. Aquí, por ejemplo, miren, vamos a consultar el ISC y vamos a consultar su catálogo de perfiles estructurales. Estamos hablando de 2L4x4 que son de alas iguales, ¿no? Aquí lo tenemos. Aquí 4x4 por media pulgada, ¿no? O sea, estamos hablando de este perfil. Bueno, aquí está la animación 4x4 y aquí vemos el espesor de placa que es un medio, ¿no? Y en forma correspondiente tenemos que son 7.49 pulgadas cuadradas. Tenemos que los dos elementos tienen exactamente la misma sección. Entonces tenemos 7.49 pulgadas cuadradas. Entonces estamos usando perfil. Entonces estamos hablando de el área 7.49 pulgadas cuadradas. Si quieren lo convertimos a centímetros cuadrados o bien a metros cuadrados, ¿no? Vamos a poner un poco más de matiza y ahí tenemos la conversión, ¿no? El módulo de elasticidad pues es acero. El acero que es estructural, bueno, independientemente de la resistencia del acero, todos los aceros tienen el mismo módulo de elasticidad. En unidades inglesas es 29.000 KSI, lo cual podemos traducirlos a toneladas sobre metro cuadrado. Esto bueno, lo estoy haciendo de esta manera para utilizar las unidades concurrentes, dado que las longitudes L1 y L2 pues las vamos a expresar en metros. Déjenme reacomodar un poquito esto. Entonces, y A2 vamos a sacar la longitud L1 L', que es igual a L1 más L2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, L1 y L2. Y L2', L'2, perdón, que es igual a la raíz cuadrada de h cuadrada más L2 al cuadrado, ¿verdad? Y ahí tenemos la longitud del elemento número 2. Adicionalmente requerimos el ángulo de inclinación θ. Dada la geometría tenemos que es h entre L2 ¿estamos de acuerdo? Entonces ya con esto pues podemos nosotros evaluar la rigidez de la estructura. Simplemente lo que hacemos es y aquí lo tenemos. Mira, aquí en MATCAD siempre me va a poner las unidades mínimas necesarias. Como ven, pues la computadora no es inteligente
y pues no sabe que nosotros necesitamos tenerlo en unidades de fuerza por metro. O sea, aquí lo vamos a poner tonelada sobre metro. Y esta es la rigidez, de la estructura. Y bueno, nos falta también evaluar esta parte, ¿no? Que es la carga P. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros sabemos que pues P es igual a menos P. Bueno, vamos a revisar nuestro enunciado. Tenemos que es igual a 1.5 toneladas, pero está actuando en sentido contrario pues a la suposición positiva que nosotros tenemos en las cargas. Entonces podemos decir que P va a ser igual a menos P, al valor que nosotros ya teníamos ahí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Entonces con esto pues vamos a calcular la respuesta de la estructura. Por el cálculo de la respuesta nos estamos refiriendo a desplazamientos, a las fuerzas que portan cada uno de los elementos, ¿no? De eso se trata la respuesta. También las reacciones. Entonces, vamos a poner así en forma muy rigurosa, que es K de la estructura a la menos 1. Aunque aquí es un escalar, pues da lo mismo que está dividiendo. ¿Estamos de acuerdo? Que premultiplica a P. Es la misma expresión que nosotros tenemos, o bien que nosotros derivamos cuando estamos viendo las diferencias entre la rigidez completa y la matriz de rigidez reducida. Entonces ya aquí evaluando, pues tenemos, vamos a ponerlo, si quieren vamos a ponerlo en metros, vamos a poner un poquito más de matiza, muy chiquito, claro está. Si quieren lo vamos a expresar aquí en milímetros. Muy pequeño, ¿verdad? Son desplazamientos muy pequeños en relación al tamaño de la estructura. En este caso, pues estamos hablando de 4 metros, ¿verdad? Esto es un desplazamiento pequeño y con toda seguridad podemos idealizarla como un cuerpo rígido. Esta es una de las cuestiones que nosotros siempre debemos revisar en el análisis. Los desplazamientos. En primer lugar, debemos revisar si los desplazamientos qué magnitud tienen y compararlos con el tamaño de la estructura. Si determinamos que estos desplazamientos son grandes, pues la estructura no se está comportando como un cuerpo rígido y por ende ninguna de las suposiciones que nosotros estamos haciendo desde que planteamos, por ejemplo, aquí ya ven que nosotros planteamos estas condiciones, ¿no? Que estamos aplicando los 3 pasos para el ensamblaje de la rigidez de la estructura, para modelar la estructura con las ecuaciones de rigidez, claro. Sobre todo esta, ¿no? Aquí, ¿qué condiciones nosotros consideramos para nosotros obtener las ecuaciones de compatibilidad? Pues dijimos que la variación, por ejemplo, del ángulo de este elemento inclinado, el elemento número 2, pues prácticamente era la misma. ¿Estamos de acuerdo? Si los desplazamientos son grandes, esto no sirve. Esto es completamente erróneo. Y a pesar de que ustedes tengan la matriz de rigidez y obtengan una respuesta de la estructura, las ecuaciones de rigidez o el sistema de ecuaciones de rigidez, según si tenemos una estructura de más grados de libertad, no nos van a avisar si estamos tratando con una estructura rígida o no. Como les había comentado, pues donde podemos encontrar una singularidad en el cálculo del desplazamiento de la estructura, sobre todo cuando la matriz de rigidez no se puede invertir, pues es un indicativo que la estructura es inestable. Pero si la estructura no se está comportando como un cuerpo rígido, las ecuaciones no nos van a avisar. Lo único que podemos hacer nosotros es revisar los desplazamientos y ver que efectivamente
se está comportando como un cuerpo rígido. Imagínense, punto 3, 31, 17 milímetros para el desplazamiento que nosotros vamos a tener en el punto C. ¿Estamos de acuerdo? Con muchísima razón podemos afirmar que esto se está cumpliendo. Que no hay variación en los ángulos, ¿no? Ahora, aquí la pregunta, ¿cuál sería el criterio para poder determinar qué tan pequeño debe ser lo pequeño? ¿Estamos de acuerdo? ¿O qué tan grande debe ser lo grande, los desplazamientos, ¿no? Pues podríamos decir que si los desplazamientos son del orden del 1% con respecto a la dimensión mayor de la estructura, en este caso podríamos tomar, por ejemplo, aquí la altura, ¿no? Y el desplazamiento con respecto, o podemos tomar esta longitud con respecto a este desplazamiento y evaluar si es 1%, estamos hablando, a ver, vamos a hacer la cuenta, de 4 metros por el 1%, estaremos hablando de 40 milímetros. Tal vez podremos decir que esto sería pues un límite, es un criterio. No hay una regla establecida para que digan, pues debe ser de tanto. Pero yo les comento por experiencia, que si nos, por ejemplo aquí H por el 1% también. Luego por experiencia yo he determinado que sean alrededor del 1%. Perdón, no me quedo. H por el 1%, nada más para evaluar. A ver el orden. 15 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que si pasa del 1%, podremos decirlo, viéndonos estrictos, podremos decir que la estructura va a empezar o vamos a empezar a perder precisión en los cálculos de la respuesta de la estructura, dado que ya se está empezando a dejar de comportar como un cuerpo rígido. Digamos que para este caso, para este ejemplo, 40 o 15 milímetros son, damos, datos razonables. Pero eso ustedes pueden evaluar. 1%. Muy bien. Entonces, ahora pues no nada más vamos a calcular la respuesta en cuanto a los desplazamientos. La respuesta incluye las fuerzas, los elementos mecánicos. Y para ello, pues vamos a regresarnos a ver cómo podemos nosotros encontrar esas fuerzas. Por ejemplo, aquí si nosotros conocemos la elongación de cada elemento, ¿no ven? Si conocemos la elongación de cada elemento, recuerden que esto ya lo conocemos, es la rigidez local. Aquí está la definición de cada uno de los elementos finitos con los que se modeló la estructura. Si conocemos la deformación del elemento, en este caso la elongación, pues simplemente obtenemos las fuerzas. ¿Cómo podemos conocer estos dos elongaciones? Pues vamos a tener que regresarlos. Aquí lo tenemos en la definición. Aquí tenemos la ecuación de compatibilidad, como ustedes podrán observar, relaciona las deformaciones de los elementos con los grados de libertad de la estructura. ¿A través de quién? Pues de la ecuación, de la matriz de compatibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Aquí estamos a través de la matriz de compatibilidad. Entonces podemos evaluar esto y luego sustituir aquí en la ecuación en la ley de Hooke. Y con esto pues ya tenemos resuelto el problema. Bueno, pues vamos a tomar la ecuación de aquí abajo y vamos a sustituir lo de acá arriba. Miren. Calculando la respuesta, tenemos F1 y F2. Bueno, aquí lo tenemos, vamos a copiar esto. Tenemos entonces, y aquí nosotros tenemos vamos a ponerlo en milímetros, vamos a poner un poquito más de mantiza, ahí lo tenemos.
Sí tenemos deformación en los dos. Y aquí vamos a tener la fuerza, vamos a ver la fuerza. Bueno, aquí con todo rigor, miren, pudimos haber mejor copiado estos por separado. Miren, en lugar de que no se me vayan a ir con la cuestión de que, todo es matricial. Bien, vamos a ver. Entonces tenemos que la fuerza es igual a esto. Toneladas. Y esta va a ser también igual a esto. Toneladas. Y aquí, como puede ver, pues ya tenemos la respuesta completa de la estructura, ¿no? Ahora bien, quiero que observen cómo se realizó el algoritmo para el método de rigidez. Bueno, aparte de los 3 pasos que nosotros seguimos, eso es propio de este método, que es el método básico de rigideces. Y en este método básico, lo que se puede modelar solamente son elementos de fuerza simple, fuerza axial, como sucedió ahorita con las barras. Podemos haber metido resortes, también va a ser lo mismo, vamos a hacerlo en otro ejercicio más adelante. Pero bueno, ese es el método para el ensamblaje de la matriz de rigidez. Pero digamos, ya en términos generales, para el método de las rigideces, ya no importa que estemos hablando del método básico, podemos hablar, por ejemplo, el método de rigidez para analizar vigas, marcos, marcos tridimensionales como por ejemplo un edificio, etcétera, etcétera. Todos dependen del método de las rigideces. Y el método de rigideces implica obtener la ecuación de rigidez, así tal cual como está, que puede ser una ecuación matricial. En este caso nos salió un escalar. Ese es el primer paso. Segundo, sustituimos las propiedades de los elementos y la geometría de la estructura, que es esta parte. Y con esto evaluamos numéricamente la matriz de rigidez. El chiste es que ya lo tenemos. Hasta ahí tenemos todo lo que respecta a la matriz de rigidez. Ahora bien, después de eso, ¿qué sigue? Pues lo que vamos a hacer es sustituir la condición de carga. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que tenemos ya la sustitución de carga, pues nosotros despejamos la ecuación de rigidez y con esto obtenemos pues ya los desplazamientos sobre los grados de libertad de la estructura. Una vez que se obtienen los desplazamientos de los grados de libertad de la estructura, lo que procedemos después es transformar estos desplazamientos en los desplazamientos locales de cada elemento. ¿Estamos de acuerdo? Y después, para obtener las fuerzas que porta cada elemento, lo único que tenemos que hacer es sustituir estos desplazamientos locales. ¿Estamos de acuerdo? Estos desplazamientos locales en las definiciones, en las ecuaciones que definen cada uno de los elementos finitos con los que modelamos la estructura. Aquí está el primer elemento finito y que sustituimos pues el desplazamiento local aquí de la estructura y obtenemos las fuerzas que porta cada elemento. Este algoritmo es idéntico, no importa qué tan compleja sea la estructura. Evaluamos la matriz de rigidez, calculamos los desplazamientos en los grados de libertad de la estructura y después estos desplazamientos los transformamos a las deformaciones locales o los desplazamientos locales de cada elemento finito. Porque delta 1 y delta 2 en este caso son los desplazamientos locales de cada uno de los elementos de la estructura. Y después lo que hacemos es sustituir estos desplazamientos en las ecuaciones de rigidez de cada elemento. Y de esta manera evaluamos la fuerza que debe portar cada elemento para que ocurra estas deformaciones locales. En otras palabras, los elementos mecánicos. Esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan a observar.
¿Qué es lo que quiere? Esto es en esencia el método de las rigideces. Y eso es lo que hacen los programas como el SAP, ETABS, Midas, Rand Advance, Robot, etcétera. Todo, cualquier programa que que base su análisis en el método de las rigideces, pues tiene que seguir estos pasos. Por eso les comento que el método de rigidez es mecánico. Claro, miren, existen métodos matriciales para poder derivar las ecuaciones, la ecuación de equilibrio, después la ecuación de compatibilidades y por último la ley de Hooke, como lo están viendo ustedes aquí. Muy bien, ya dicho esto, pues vamos a resolver otro ejercicio. Entonces, siempre tengan presente esto de lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo ahorita aquí con esta definición de elementos finitos, que en este caso solamente tiene un solo grado de libertad. Cuando veamos vigas o más bien elementos de marco, pues vamos a tratar también con una definición matemática de elementos finitos que va a ser diferente, va a ser un elemento finito que va a tener varios grados de libertad. Aquí solamente tenemos uno, el alargamiento o acortamiento, y este elemento finito es correcto para modelar esta clase de estructuras y también armaduras, siempre y cuando las cargas estén aplicadas en los nudos. Y aunque estén definidos con varios grados de libertad, que sean más bien por cada elemento finito un sistema de ecuaciones para relacionar las fuerzas que puede portar el elemento finito con los grados de libertad locales de ese mismo elemento finito, pues va a ser exactamente el mismo mecanismo. Nosotros vamos a calcular los desplazamientos de la estructura y después estos desplazamientos los vamos a transformar a las deformaciones locales de cada elemento finito. Y después vamos a realizar una operación idéntica a esta, ¿no? Con el mismo concepto. Vamos a sustituir los desplazamientos multiplicados por las rigideces del elemento y con eso vamos a obtener las fuerzas. En otras palabras, los elementos mecánicos. Pero bueno, ya me extendí un poco. Vamos a hacer otro ejercicio. Mira, aquí ya lo tenemos. Vamos a analizar, es exactamente el mismo ejercicio, pero ahora lo que hicimos fue eliminar aquí en el punto C la restricción que teníamos antes. Ahora tenemos más grados de libertad, dado que la restricción ya no existe. Tenemos el nudo que está completamente libre. Entonces, en este caso, pues tenemos el desplazamiento en X y desplazamiento en Y. Ahora la estructura cuenta con 2 grados de libertad. Y pues para determinar la matriz de rigidez vamos a seguir los mismos pasos. Bien, aquí tengo el diagrama de cuerpo libre para plantear lo que nos indica el paso 1. Planteamiento de equilibrio en los puntos y en la dirección de cada grado de libertad o de los grados de libertad. Entonces, miren, en este caso pues, tenemos las fuerzas en X y más fuerza en Y, ¿no? Porque tenemos los grados de libertad en X y en Y en esta ocasión. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, pues Px menos F1 menos F2 por el coseno de teta, ¿no? Y esto va a ser igual a 0. Y suma de fuerza en Y tenemos Py menos F2 por el seno de teta. Y esto va a ser igual a 0. Si lo expresamos en forma matricial, vamos a tener aquí un vector. Bueno, lo podemos poner en forma despejada, así se entiende. Tenemos Px, Py. Recuerden que estas son las posibles fuerzas que nosotros podemos tener que considerar, bueno, que son las posibles fuerzas nada más. Perdón. Ahorita no estamos sustituyendo la condición de carga que tenemos del ejercicio anterior, porque recuerden que es una carga P que está aplicada horizontal y del lado hacia del signo negativo
de acuerdo a los ejes globales de la estructura. Bueno, tenemos aquí revisando despejando la ecuación. Recuerden que esto todo pasa del otro lado de la igualdad positivo, y pues tenemos dos incógnitas con dos ecuaciones. Aquí tenemos aquí uno positivo, tenemos coseno de teta. Recuerden que lo estoy pasando ya despejado, y en otro tenemos 0 y tenemos seno de teta, ¿no? Positivo también. Recuerden que lo estamos pasando del otro lado de la igualdad. Y aquí tenemos F1 y aquí tenemos F2. Aquí ustedes pueden observar que sí se ve más limpio en forma matricial esto. Entonces la matriz estática va a ser esta. Nosotros ya tenemos previamente los valores ya evaluados, los valores de esta matriz estática del ejercicio anterior, donde teta fue igual a esto, ¿no? Arco tangente de h entre L2, 26.56 grados. Y bueno, nosotros aquí evaluamos, y esto es lo que nos está dando la matriz estática, ¿no? Muy bien. Vamos con el paso número 2. Aquí tenemos el paso número 2, planteamiento de las ecuaciones de compatibilidad. Vamos a realizar el análisis geométrico, digamos nada más por esta ocasión, digamos porque la estructura es sencilla, porque como les comenté anteriormente, pues la matriz de compatibilidades que va a resultar de aquí va a ser la transpuesta de B. Vamos a comprobarlo una vez más. Y bueno, y para ello lo que vamos a hacer es analizar cada uno de los grados de libertad por separado. Esto es porque cada grado de libertad que tenemos expresados aquí en nuestro modelo, delta CY, delta CX, cada uno es independiente del otro. Recuerden, los grados libres de libertad deben ser independientes. Y vamos a comenzar con el desplazamiento horizontal. Ese es exactamente el mismo diagrama de cuerpo libre que planteamos en la primera parte del ejercicio anterior. ¿Se acuerdan? Bueno, pues entonces ya tenemos este análisis. De hecho, lo que vamos a hacer ahora es que en lugar de tener el delta 1 y delta 2 netos, en realidad van a ser delta 1 y delta 2 parciales, porque van a ser las elongaciones que vamos a tener en los elementos 1 y 2 debido nada más a este grado de libertad. Debemos considerar la contribución del segundo grado de libertad. Eso lo vamos a hacer un poquito más adelante cuando vemos el diagrama de cuerpo libre correspondiente. Entonces aquí escribimos las deformaciones parciales en los miembros debido al grado de libertad, al primer grado de libertad. Entonces tenemos exactamente las mismas expresiones, nada más vamos a cambiar aquí a prima, ¿no? Para indicar que se refiere nada más a las deformaciones que nada más causó este desplazamiento. Ya los tenemos. Bien, vamos ahora a revisar el segundo grado de libertad. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, nada más dejé ponerle nombre a todo. Bueno, aquí ustedes pueden observar que aquí ya tenemos el segundo desplazamiento, lo estamos llamando delta CY. Y pues estamos desplazando el punto C de su posición original ahora en forma vertical. Este desplazamiento es independiente del otro desplazamiento. Por ejemplo, si nosotros restringimos este grado de libertad de la siguiente manera, por ejemplo, miren, aquí como lo están ustedes observando, metí un carrito, el cual está restringiendo pues el desplazamiento horizontal que originalmente estaba aquí. ¿Estamos de acuerdo? Es imaginario. Entonces, si nosotros estamos restringiendo este desplazamiento, estamos insertando la restricción pertinente para solamente restringir este desplazamiento, el otro desplazamiento puede ocurrir en forma independiente. En otras palabras, para que ocurra pues esto se desliza verticalmente.
Si ahora, por ejemplo, nosotros ponemos un carrito, así tal cual como se lo estoy indicando aquí, estaría restringiendo este desplazamiento y vamos a imaginar que pues ya no tenemos este desplazamiento que aparece acá arriba. Entonces este desplazamiento puede ocurrir a pesar de que este desplazamiento haya sido restringido. Aquí insertamos nosotros la restricción adecuada, ¿no? Para solamente restringir el desplazamiento vertical. Entonces aquí por eso podemos concluir que estos dos desplazamientos son independientes uno del otro y por lo tanto son los grados de libertad libres de la estructura. Muy bien. Muy bien. Aquí sucede lo mismo que cuando nosotros analizamos el desplazamiento horizontal únicamente. El desplazamiento es pequeño. Y la variación que podemos tener en los ángulos, que aquí, bueno, lo estoy exagerando un poquito, pues no hay tal. En realidad, la variación es nula siempre y cuando este desplazamiento sea un desplazamiento pequeño. Aquí cabe hacer una pequeña aclaración. Aun cuando nosotros estemos realizando esta clase de idealizaciones sobre las estructuras, se está cometiendo un error. Porque sí puede haber una variación, aunque sea pequeña o muy pequeña, en la geometría de la estructura debido a los desplazamientos pequeños. Pero cuando nosotros estamos ensamblando la matriz rigidez, esas pequeñas variaciones no las estamos tomando en cuenta. Eso definitivamente sí acarrea un error a la larga, digamos, y que se va acumulando conforme realizamos operaciones sobre la estructura. Aunque los errores finalmente son pequeños, pero para tratar de compensar estos errores que acarrean estas idealizaciones, pues tenemos los factores de seguridad. Los factores de seguridad toman en una de los objetivos de los factores de seguridad que se aplican a las estructuras, pues toman en cuenta y compensan los errores acarreados por las idealizaciones. También los factores de seguridad que se aplican a las estructuras también toman en cuenta también otras variantes, como por ejemplo la variación en la resistencia de los materiales, la variación en la geometría real de la estructura, porque no es lo mismo tener, por ejemplo, la estructura con las dimensiones que están en los planos y ver si están ubicados los elementos exactamente donde están indicando los planos. Eso aparece en el papel y eso es ideal. Y sobre todo con el software que nosotros manejamos ahora para, para los modelos. Por ejemplo, el famoso BIM. Cuando se construye la estructura, sí hay variaciones. Hay pequeños errores constructivos. Y eso, pues, es prácticamente, al menos ahorita con nuestro conocimiento y nuestra tecnología, prácticamente imposible reducirlo a cero. Entonces, ahí entran los factores de seguridad que se están considerando en las estructuras. Esos factores de seguridad ustedes los van a empezar a revisar desde su clase de dimensionamiento. Al menos en mi clase sí los revisamos. Seguramente en las demás también. Muy bien, prosigamos aquí con nuestro análisis ya para terminar. Vamos a investigar cuánto vale el ángulo interno aquí del triángulo, que lo estoy poniendo por aquí por fuera para no batir. Entonces miren, haciendo una prolongación de la línea original que tenemos con el ángulo θ, recuerden que el ángulo θ no varía, es el mismo. Bueno, vamos a hacer una prolongación de esa línea, ahí la tenemos, y bueno, con respecto al horizontal, pues nosotros sabemos, que aquí tenemos el ángulo θ. Ahí lo tenemos. El ángulo que tenemos aquí abajo es 90 menos θ. Y aquí tenemos 90 menos θ menos 90 menos θ. Entonces, finalmente, el ángulo que está aquí es θ. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ya sabiendo este ángulo, pues nosotros ya podemos conocer cuál es la elongación. Aquí, como podrán observar,
tenemos una línea perpendicular donde nos marca la longitud original del elemento número 2 más la elongación delta bi'prima, delta minúscula bi'prima 2. Vamos a escribirlo aquí. Delta bi'prima 2, que va a ser igual a delta CY por el seno de teta. Y con eso ya investigamos lo que sucedió con delta bi'prima 2. Ahora a ver, ¿qué vamos a hacer ahora con la elongación que pudimos haber tenido en delta 1? Aquí hay que observar algo importante. El desplazamiento es perpendicular al eje longitudinal del elemento número 1. Y dado que estamos tratando con desplazamientos pequeños, tenemos entonces, podemos concluir que esto es igual a 0. Ustedes podrían decir, bueno, que me lo saqué de la manga. Vamos a demostrarlo. Bueno, aquí voy a representar todo lo que era el elemento número 1. Ahí lo tenemos. Ahora bien, vamos a pintar aquí ya el elemento número 1, pero ya con el desplazamiento delta CY. Vamos a poner aquí con otro color que esta parte, ese desplazamiento delta CY. Tenemos que el elemento L1, bueno, la longitud es L'1, ¿estamos de acuerdo? Ese es el original. Y vamos aquí, definitivamente, L bi'prima 2 es la longitud que debe tener el elemento debido al desplazamiento transversal que estamos indicando aquí. Ahora bien, nosotros estamos alegando desde hace un rato que delta CY es en realidad un desplazamiento pequeño. Si tenemos un desplazamiento pequeño, entonces, aquí tal cual, si tenemos un desplazamiento, entonces podemos estimarlo como el 1% de la longitud L1. Vamos a poner aquí que esto es 0.01 por L'1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Con eso estamos indicando un desplazamiento pequeño. Ya les había comentado que más o menos el 1% podría ser. Ay, disculpen, aquí debe haber sido 1. Entonces, la nueva, el alargamiento del elemento número 1 tendría que ser la diferencia entre L bi'prima 1 y L1', o L'1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo podemos obtener como la raíz cuadrada de L'1 al cuadrado más, pues, delta CY, pero delta CY es esto. Al cuadrado, por supuesto. Ahí lo tenemos. Vamos a sacar fuera de la... Vamos a factorizar, vamos a sacar fuera del radical L1. Entonces sería L1 por L'1 por la raíz de 1 más 0.01 al cuadrado. Bueno, vamos a poner cuánto es 0.01 al cuadrado. Ahí está, sería esto, ¿verdad? Elevamos al cuadrado. Aquí vamos a hacer igual, vamos a evaluar esto. Esto en realidad es, pues 1. Si quieren vamos a ponerle un poquito más de mantiza. Vamos a ponerle 8. Ahí está, miren. Entonces sería 1.005 por L'1, que es prácticamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros sacamos la diferencia entre L1
L1 bi'prima, L bi'prima 1 y L prima 1, o sea, entre estos dos, pues prácticamente la elongación va a ser cero. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí para que no quede dudas. Tenemos que es L, bueno, sería L bi'prima, perdón, menos L y sustituyendo sería la diferencia entre estos dos, ¿no? Que prácticamente es una cantidad muy pequeña, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La cantidad es muy pequeña, entonces prácticamente lo podemos igualar con cero. Esto es solamente cuando el desplazamiento es transversal al eje longitudinal del elemento. Entonces aquí ya concluimos. Costó algo de trabajo hacer el análisis, ¿no? Pero bueno, finalmente ahora las ecuaciones de compatibilidad son pues la suma de las dos contribuciones. Por ejemplo, delta 1, que va a ser igual a delta Cx, ¿estamos de acuerdo? Más 0, ¿no? Que es la conclusión que nosotros llegamos. Y delta 2 va a ser igual a delta Cx por coseno de teta más delta Cy por seno de teta, ¿no? Ahora las tenemos. Vamos a expresar en forma matricial. Tenemos entonces que tenemos un vector donde tenemos delta 1, delta 2, y esto va a ser igual a una matriz. Tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas que son los grados de libertad, los desplazamientos en los grados de libertad. Entonces serían 2 por 2. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a multiplicarlo por el vector de desplazamientos, que es delta Cx. Y aquí tenemos delta Cy. En la primera tenemos un 1, luego 0, ¿estamos de acuerdo? En la segunda tenemos coseno y tenemos seno. Entonces, si multiplicamos este renglón por esta columna, obtenemos la ecuación 1. Si multiplicamos este renglón por esta columna, tenemos aquí la ecuación 2. Entonces, la matriz de compatibilidades es igual a esto, ¿no? Y bueno, comparando, aquí tenemos, vamos a evaluar A, comparando con B transpuesta, tiene que ser idéntico, ¿verdad? Y efectivamente. Nos podemos haber ahorrado trabajo, pero lo que quiero es que ustedes observen, y creo que es muy buen ejercicio, comprender qué son las compatibilidades, qué son las ecuaciones de compatibilidad. Y tal como estamos observando aquí en nuestra ecuación matricial, pues las ecuaciones de compatibilidad lo que hacen es determinar la relación entre los desplazamientos de la estructura, los grados de libertad, y las deformaciones o desplazamientos locales de cada miembro. Como habíamos visto, esto es la ecuación de compatibilidad. O sea, estos elementos, estos desplazamientos son compatibles con las deformaciones y viceversa. Vamos ahora con nuestro paso 3. Nuestro paso 3 es
son las mismas ecuaciones que obtuvimos en el ejemplo anterior. Tenemos los mismos elementos finitos. Siguen siendo los mismos. Y aquí lo tenemos expresado en forma matricial. Muy bien. Pues entonces vamos a realizar la operación para obtener ya nuestra matriz de rigidez. Y vamos a realizarlo en forma numérica. Bueno, miren, creo que vale la pena hacerlo todavía en forma simbólica, nada más para revisar por última vez los ingredientes de la matriz de rigidez. Y después lo resolvemos en forma numérica. Y aquí tenemos ya la matriz de rigidez de la estructura, y tal como yo les comenté anteriormente, digamos, los componentes de los elementos finitos, ¿estamos de acuerdo?, están integrados y transformados sobre los ejes definidos por los grados de libertad. Anteriormente se había dicho sobre los ejes globales de la estructura. En este caso, los dos grados de libertad, los ejes o los desplazamientos que tenemos aquí, están referenciados de la misma manera como los ejes globales de la estructura, así que no hay ningún problema. Tenemos estas transformaciones ortogonales. Si el grado de libertad tuviera un eje local, como lo vamos a ver en un ejemplo que vamos a ver un poquito después, van a ustedes apreciar esa diferencia. Por eso me estoy comentando que esto ha sido transformado desde los ejes locales de cada elemento a los ejes de los grados de libertad de la estructura. Esa es la forma más general de definir esto. Ahora bien, vamos a evaluar esto en forma numérica, ¿no? Aquí voy a poner otra vez K de la estructura. Va a ser igual a la matriz B. Pero perdón, faltó definir eso antes, ¿no? Vamos a ver. Tenemos que KU va a ser igual a esta matriz. ¿Estamos de acuerdo? Punto, ya con los valores que haya tenido. Vamos a poner tonelada sobre metros, son las unidades. Aquí estamos manejando todavía unidades. ¿Por qué? Porque la matriz de rigidez de la estructura solamente involucra rigideces con relación a los desplazamientos traslacionales. Los grados de libertad que nosotros estamos analizando aquí en la estructura solamente son puros desplazamientos traslacionales. Y eso ocurre también en las armaduras. Ustedes tendrían que estar planteando el equilibrio sobre cada uno de los nudos. Aquí tuvimos uno, pero en una armadura podremos tener varios. Bueno, entonces aquí vamos a realizar la operación. Y pues es simple, ¿no? B por KU y por A. Podremos escribir B transpuesta, pero la verdad vamos a ponerlo en forma correcta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y aquí esta es la expresión numérica de lo que estamos teniendo aquí. Entonces, ahorita lo repetimos para que ustedes observen cómo se integraron los elementos finitos dentro de la armadura. Ahora bien, esta matriz es, como lo dijimos, es cuadrada y es simétrica, ¿verdad? Es simétrica. Aquí está la diagonal principal y los elementos que están a un lado y al otro de la diagonal principal, pues son idénticos. No pueden cambiar ni siquiera de signo. Son idénticos. Si resulta que durante el ensamblaje de la matriz de rigidez la matriz no queda o ya sea cuadrada o simétrica, entonces se cometió un error en el proceso. Eso es definitivo. Siempre debe quedar una matriz cuadrada y simétrica. Si no se cumplen algunas de esas condiciones, se cometió un error. Bueno, vamos a evaluar numéricamente el problema. Bueno, me refiero a calcular ya la respuesta de la estructura debido a la condición de carga.